Entonces, como ya lo dijo el doctor Meiser, la idea pues el día de hoy con respecto al tema de inestabilidad glenumeral anterior de origen traumático es brindar algunas pautas del diagnóstico clínico imagenológico y recalcar algunos puntos claves en cuanto al tratamiento y con respecto pues, a la luz de la evidencia actual. Entonces, empezando, existen pues, algunos datos epidemiológicos que no debemos despreciar y que tenemos que tener en cuenta al enfrentarnos a este tipo de pacientes. Hay que saber qué es la primera causa de inestabilidad articular pues, en todas las regiones anatómicas corporales y específicamente la inestabilidad anterior va a representar la mayoría de ellos. Estos son datos pues, de estadísticas de bibliografía norteamericana en la cual se dice pues, que hay una incidencia de 23 habitantes por 100.000 por año, que es una condición pues, que no es nada despreciable. Epidemiológicamente afecta especialmente población pues en edad productiva, en edad laboral, entre los 20 y los 35 años, con una proporción, una predilección por el género masculino en una relación 3:1. Y es importante, y yo creo que lo que nos reúne hoy es que es una condición que tiende con gran probabilidad a la recurrencia, pues los porcentajes son bastante variables y veremos que dependen de muchas otras condiciones, pero es aproximadamente entre el 13 y el 67%, siendo incluso más elevado pues, en contextos de alto riesgo de recurrencia. Existen pues clasificaciones en cuanto a la dirección en la que se genera la inestabilidad. Específicamente tenemos la anterior, la posterior, la inferior, y cuando hay una mezcla de ellas se va a denominar una inestabilidad multidireccional. Como les comentaba previamente, la anterior representa más del 90% de los casos y usualmente más del 85% de ellos va a corresponder de origen traumático. Existen pues ciertas diferencias semánticas en cuanto a los términos de inestabilidad y laxitud que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que recalcar al momento pues, de enfocarnos a los pacientes, ya que inestabilidad será todo aquello, el espectro pues, de condiciones patológicas en la cual el paciente tiene quejas subjetivas de sensación pues, de inestabilidad de la articulación, y objetivamente se pudiese medir pues, con episodios de subluxación, luxaciones que ha presentado previamente, mientras que la laxitud será definida como aquella traslación superior pues, a los rangos normales durante el arco de movilidad pasiva. Por lo tanto, pues, cuando nos definimos en cuanto al examen físico, estas dos condiciones son diferentes y tienen connotaciones pues, y en el pronóstico también de igual manera. Entonces, empezando, esto yo creo que es de las partes más importantes de la charla, y es saber reconocer que el hombro tiene ciertas mecanismos estabilizadores tanto estáticos como dinámicos que lo van a predisponer a una articulación lábil en cuanto a la predisposición a luxaciones. Entonces tenemos que aquellos estáticos van a estar dados por todas las configuraciones óseas, especialmente pues la articulación glenumeral pues como tal, en su configuración ósea, el labrum glenumeral, y vamos a tener todos los complejos ligamentarios. Es importante que en cuanto a la configuración ósea, los radios de curvatura son diferentes pues entre tanto la glena pues como la cabeza humeral, lo que hace pues que naturalmente esta articulación sea por naturaleza inestable. Por tanto va a depender de las otras estructuras estáticas y dinámicas para generar un poco más de estabilidad. A pesar de que estos radios de curvatura son incongruentes, durante todo el rango de movilidad se mantiene pues un adecuado contacto entre ellos. Si tomamos solamente pues, el componente óseo, es aproximadamente el 30% de contacto, y vemos que la glena tiene solamente una profundidad de entre 2,5 a 3 milímetros, siendo un cartílago articular periférico mucho más grueso, central mucho más delgado, contrario a lo que pasa pues, en la cabeza humeral, que central es un poco más grueso, periférico más delgado, pues como un mecanismo compensatorio, ya que el fluido pues, sinovial que genera una interfaz entre los dos va también a ejercer pues, mecanismos de presión hidrostática. Tenemos que a pesar de que digamos que durante los rangos fisiológicos y a pesar de las diferencias de los radios de curvatura se presente pues, digamos un contacto adecuado, el labrum glenumeral va a ser digamos que la estructura estática fundamental para aumentar pues la cobertura, que lo logra hasta el 50%, generando adicionalmente pues aumento de la presión hidrostática entre las dos estructuras, que va a mejorar pues en gran manera la estabilidad.
Existen pues un complejo ligamentario que alrededor del hombro y en lo que nos reúne hoy en la estabilidad anterior va a estar dado principalmente por los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior. Estos complejos ligamentarios van a tener pues digamos que unas densidades diferentes y van a ser mayores o menores estabilizadores de acuerdo al rango de movimiento. Hay que tener en cuenta que la cápsula posterior es mucho más delgada que la cápsula anterior y que en cuanto al ligamento glenumeral inferior, que se considera pues uno de los principales estabilizadores estáticos, la banda anterior es digamos la que tiene el papel fundamental como estabilizadora. Este ligamento pues tiene una forma de hamaca y digamos que la estabilidad la va a ejercer sobre todo cuando hay rangos de movimiento extremos, es decir, la cápsula articular usualmente es laxa en su porción anterior cuando tenemos pues la mano, por así decirlo, el miembro superior pegado al tronco, teniendo un poco más de tensión el complejo ligamentario superior en esta posición. Sin embargo, a medida que va aumentando la abducción, empiezan a tener mayor papel pues, en estabilizador, tanto el glenumeral medio, que sería pues, en rangos medios de abducción, y en rangos ya más extremos, por encima de 90 grados, el glenumeral inferior es el principal actor. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, no debemos olvidar pues, que hay un complejo muscular intrincado, complejo, pues, y que tiene una función preponderante en cuanto a mantener la estabilidad glenumeral, como es el manguito rotador, concepto de pares acoplados, pues estableciendo un balance tanto axial como sagital, como lo vemos pues en el esquema, es muy importante para mantener la estabilidad articular. Y cualquier lesión sobreagregada pues a los estabilizadores previamente descritos va a aumentar pues la sintomatología y la proporción de inestabilidad. Cuando digamos biomecánicamente analizamos qué es lo que sucede cuando un hombro sufre una luxación, entonces vemos que inicialmente cuando hay la traslación anterior-inferior vamos a tener que hay una ruptura capsulolabral. Casi el 100% de los pacientes van a tener pues, lesiones capsulolabrales en mayor o menor magnitud durante un episodio de luxación en su región pues, anterior-inferior. Usualmente pues hay un componente pues óseo en mayor o menor medida, lo que se denomina pues las lesiones de Hill-Sachs y Bankart óseo, en la cual pues hay una impactación de la cabeza humeral en su región postero-superior contra la porción anterior-inferior de la glena, que nos va a configurar pues este tipo de lesiones que digamos incluye pues el espectro patoanatómico de la inestabilidad glenumeral, las cuales serían pues las lesiones de Bankart óseo, la lesión capsular, la lesión de Hill-Sachs, las lesiones capsulolabrales pues Bankart, tipo Bankart. Entonces cuando empezamos a definir términos tenemos que tener en cuenta que si bien pues es un espectro que engloba toda una condición, existen pues como pronósticos y cursos muy diferentes de acuerdo pues a la lesión anatómica que se genera. Entonces siempre nos han dicho pues lesiones tipo Bankart óseo, una lesión tipo Perthes, disrupción glenolavral, pero entonces vamos a intentar pues como definir esto ya que también tienen pronósticos diferentes. Entonces la lesión de Bankart clásica es la disrupción de la lesión pues, glenolabral anterior-inferior sin un componente óseo como tal, cuando ya hay una fractura, una solución de continuidad en esa región glenar, pues anterior-inferior ya se denomina pues además un Bankart óseo. Es importante que el 90% de las inestabilidades recurrentes van a tener una lesión glenolabral solamente de tejidos blandos, y hasta la mitad de los pacientes que presentan de forma recurrente la inestabilidad tienen un componente óseo, ya sea pues de forma aguda o una resorción crónica. Existe también pues la avulsión glenolabral, que esta nos hace referencia a trazos cizallantes a través del cartílago condral de la región anterior-inferior de la glena, asociadas pues a la lesión de tejidos blandos. Como vemos pues acá la diferenciación es importante porque el periósteo anterior se mantiene intacto. Son pacientes que tienden a tener un mejor pronóstico en términos de estabilidad. Lo que se nos menciona pues por las siglas en inglés, el ALPSA, se traduce pues como en español una lesión en manga pues periostolabral anterior-inferior. Esta, a diferencia de la lesión tipo Bankart, además de que tiene la avulsión pues, de la glena anterior-inferior, el periósteo se encuentra intacto en su región medial. Esto hace pues, que muchas veces se genere una retracción pues, de toda la
la avulsión pues glenolaural hacia la región medial, generando pues algunas, además de la inestabilidad, restricciones sobre todo para la rotación externa. Esta genera pues cicatrización medial y es importante identificarla previo pues a tomar una conducta terapéutica con los pacientes. La lesión tipo Pertes ya no genera, además de que tiene la avulsión, el periósteo es intacto, pues esta no va a generar una cicatrización medial porque digamos que se desprende completamente la parte del labrum glenohumeral anterior inferior. Cuando empezamos a realizar un enfoque clínico e imagenológico, entonces yo creo que esas son las preguntas claves que tenemos que hacerle a todos los pacientes que consulten por esta patología y que nos van a dictar posiblemente pues, el curso, el pronóstico y las opciones terapéuticas. Lo primero es definir si fue un primer episodio y la magnitud del trauma. Esto nos habla pues de la estabilidad intrínseca que ya tiene esa articulación. El curso natural de esos pacientes usualmente tiene un episodio traumático inicial que puede ser de mediana a alta energía, y cuando se generan inestabilidades recurrentes, cada vez los episodios se van a generar con, digamos, traumas de menor energía, incluso con posiciones fisiológicas durante el sueño nocturno. Si el paciente puede o no generar una reducción espontánea, también es un aspecto importante, y pienso que la edad y las expectativas del paciente es lo que nos van a dictar pues como el curso terapéutico y tratamiento pues a seguir. En cuanto pues a la evaluación y empezando pues con la semiología básica, estos pacientes pues lo inicial es evaluar todo el arco de movilidad, inicialmente activo, posteriormente pasivo. Semiológicamente se deben evaluar pues como todas las prominencias óseas, los rasgos musculares, intentando buscar si el paciente tiene alguna complicación subyacente tipo lesiones pues, de nervio periférico asociadas a la inestabilidad, como pueden ser lesiones pues, del nervio axilar, mirar atrofia, sobre todo el deltoides, evaluar la sensibilidad del mismo. Y digamos que estas son las pruebas más importantes en cuanto a la evaluación clínica, y van a intentar reproducir la inestabilidad que siente el paciente y lo que se llama pues, los signos de aprehensión. Estos se van a generar de acuerdo pues, al daño glenolaural y capsular que se genere, en mayor o menor medida con una rotación externa y una abducción. Cuando la inestabilidad del signo de aprehensión, que si son molestias, quejas de dolor e incluso pues, la traslación y subluxación pues, de la articulación durante esta maniobra, se debe evaluar pues, en qué rango de abducción se genera. Entre menos abducción se genera, se supone que la inestabilidad es mucho mayor, y nos habla de que adicional al daño pues, de todo el componente tejido blando pueden existir deficiencias óseas, sobre todo en la región de la glena, que nos van a dictar también pues, como parte del pronóstico. Durante esta maniobra se debe realizar también pues, lo que se llama pues, como la maniobra del alivio, intentando generar una traslación posterior de la cabeza humeral. El paciente va a mejorar las molestias, va a mejorar el dolor, y la maniobra pues, que se denomina pues, como de sorpresa, y es hacer pues, soltar súbitamente esa presión en la traslación posterior de la cabeza humeral, y el paciente va a reproducir nuevamente los síntomas. Esto nos habla pues, que el paciente tiene una inestabilidad articular importante. Existen otros signos como el signo del sulcus, en la cual pues, el paciente con el brazo aducido, pegado al tronco, se va a generar una tracción longitudinal en sentido inferior, intentando generar una distracción acromiumeral. Eso nos va a hablar pues, de laxitud no solo anterior, sino que cuando se genera este signo del sulcus en otras posiciones, específicamente en rotación externa, nos puede hablar que existe también un componente ligamentario importante e inestabilidades multidireccionales que es importante tenerlas en cuenta al momento de definir pues, conductas terapéuticas. Existe pues también una maniobra que se llama de carga y traslación o load and shift, en la cual pues, se va a intentar generar pues, una compresión sobre la articulación glenohumeral, distracción, y generar traslaciones que no solamente pues, es específica para la inestabilidad anterior, sino que se puede generar pues, también, y se puede evaluar las inestabilidades posteriores y multidireccionales. La traslación se puede medir objetivamente. Se define que cuando hay es un grado 1, va a ser aquel paciente en la cual pues, hay una traslación que no va a superar el margen glenar pues, anterior inferior, y en la grado 2 lo va a superar, pero un paciente que al suprimir la traslación va a haber una reducción espontánea de la articulación, y en la grado 3 en la cual pues, ya hay una luxación en la cual no se reduce espontáneamente posterior a la maniobra.
Les mencionaba que cuando existe sobre todo una rotación externa por encima de 60 grados, con el brazo aducido, esto nos va a hablar que hay una inestabilidad ligamentaria importante que ya no va a comprometer solamente el complejo ligamentario inferior que les mencioné que tiene la preponderancia en la estabilidad, sino que las porciones más superiores, como el glenohumeral superior y todas aquellas estructuras que van a depender pues, del intervalo rotador. Esto es importante, pues si bien pues, no es el objetivo de la charla hablar pues, del episodio de luxación traumática aguda, para el personal en formación pues siempre deben tener en cuenta las maniobras pues, de reducción en las cuales pues, el principio básico y por la biomecánica y la posición en la viciosa en la cual va a generar que la articulación pues quede anterior-inferior, las maniobras serán siempre de tracción y buscando una rotación externa pues con diferentes variaciones. Existen, pues, digamos que tres maniobras que son las que más clásicamente están reportadas en la literatura y las que tienen pues, un mayor conocimiento común en la población médica, que son la maniobra de Kocher, en la cual se genera pues, una aducción forzada con rotación externa y posterior rotación interna. Está la maniobra de tracción contra tracción, pues denominada pues, una maniobra hipocrática, y están las maniobras de espacio, pues en la cual también genera una tracción contra tracción, pero se genera una flexión anterior del hombro y generando una rotación externa, pues intentando desimpactar, pues como digamos, la cabeza humeral. Cuando se evalúan pues, estudios intentando determinar la tasa de efectividad y la tasa de complicaciones asociadas pues, a estas maniobras, la mayoría van a tener una tasa de éxito cercana al 100%. Sin embargo, digamos que existen pues, algunos estudios que sugieren que la maniobra de Kocher puede tener algo más de incidencia de complicaciones asociadas principalmente a fracturas periarticulares durante la reducción. Sin embargo, pues esto no lo tenemos que contextualizar y hay que tener en cuenta pues, el medio en el cual, digamos, está la atención del paciente, ya que la disposición de sedación de un ayudante nos va a definir pues, qué maniobra sería como la que sería pues de más ayuda tanto pues como para el clínico pues como para el paciente. En pacientes pues en los que se dispone de sedación y ayudantes, digamos que cualquiera de ellas pues puede ser adecuada. Sin embargo, cuando nos presentamos en un contexto en el cual pues no hay, digamos, un apoyo pues por el personal de enfermería o algún otro personal asistencial, la maniobra de Kocher es una maniobra pues que es relativamente fácil a pesar pues de las complicaciones mencionadas. Siempre partir de lo básico, entonces las imágenes avanzadas, digamos que de entrada no estarían indicadas, y la radiología pues en el contexto agudo debe evaluarse pues adecuadamente porque ya nos va a dictar pronóstico cuando tenemos ya lesiones, sobre todo pérdidas óseas en la región del labrum, de la glena anterior inferior, lo que se denomina pues el bancar óseo. Acá tenemos pues varias vistas, siempre tengan en cuenta las proyecciones ortogonales y en este tipo de pacientes la proyección axilar, la proyección lateral de escápula es primordial. Y existen ciertas, en pacientes ya con inestabilidades un poco más recurrentes, si se quiere caracterizar mejor en caso de dudas y no disposición de imágenes adicionales, hay proyecciones en radiología simple que nos van a ayudar a caracterizar un poquito mejor, sobre todo en las pérdidas óseas en la región anterior-inferior de la glena. Está la que se denomina West Point View. Como vemos pues en la esquematización, es un paciente que se genera una abducción del hombro y el rayo va a entrar, digamos, una proyección axilar aproximadamente 25 grados pues con una paralela pues al eje axial. Esto nos va a hablar pues una caracterización de la región, sobre todo anterior de la glena, intentando pues caracterizar lesiones tipo bancar óseo. Vemos a la imagen de ustedes a la izquierda un paciente pues en la cual, si bien pues hay una imagen radiolúcida que le puede hacer sospechar que hay un componente óseo, cuando se toma el West Point View vemos que ya se caracteriza muchísimo mejor pues la fractura anterior-inferior. Existen también proyecciones para caracterizar las lesiones tipo Hill-Sachs o las impactaciones posterior-superiores sobre la cabeza humeral. Específicamente, estos pacientes se debería tomar proyecciones tanto en rotación interna u externa pues y externa pues de la articulación. Vemos en la imagen de la derecha que el paciente con una rotación externa, si bien pues también aparece una imagen radiolúcida, en radiodensa pues hacia la región superior de la cabeza humeral, hasta que no se toma pues la imagen con rotación interna no se puede caracterizar un poco pues la impresión humeral que se genera por la impactación. Existe también la vista tipo striker, en la cual
como vemos, pues el rayo va a entrar cefálico aproximadamente 10 grados, un paciente con una flexión anterior del hombro de 90 grados, y nos va a ayudar también a caracterizar todas las impresiones humerales posteriores superiores. Cuando ya pasamos a la evaluación y caracterización imagenológica más avanzada, existen pues ciertas indicaciones en cuanto al uso de resonancia magnética nuclear. Hay quienes pues proponen en la literatura que no se debe llevar ningún paciente a reparación sin una caracterización bajo resonancia magnética, por lo menos para definir todas las lesiones de tejidos blandos. Sin embargo, hay otros que dicen pues que siempre es estrictamente necesaria, sobre todo en pacientes por encima de 40 años, y más que por las lesiones capsulolaterales, es por la concomitancia pues, y el alto porcentaje de lesiones de manguito rotador subyacentes ahí asociadas a la inestabilidad recurrente. Pacientes mayores de 40 años, hasta el 30% tienen lesiones concomitantes de manguito rotador, y pacientes mayores de 60 años, hasta el 80% las van a presentar. Entonces, les mencioné previamente que eso es un aspecto importante a caracterizar, sobre todo para definir el manejo a largo plazo. La resonancia magnética, entonces, por tal y por sus características, nos va a caracterizar adecuadamente pues, las lesiones capsulolaterales, o sea, todas las que dependen pues, de tejidos blandos, las lesiones del cartílago articular y las lesiones del manguito rotador. Acá vemos pues, ciertos ejemplos en los cuales podemos evidenciar una lesión tipo Bankart. Vemos pues, inicialmente una imagen con supresión grasa, un STIR, en la cual se ve adecuadamente pues, la desinserción del laurum glenohumeral. Existe controversia si agregar o no pues, el medio de contraste o realizar pues, artrorresonancia en estos pacientes. Sin embargo, pues, la literatura actual pues, soporta que aquellos resonadores que tengan pues, por lo menos 3 teslas, la caracterización es muy similar con la resonancia simple. Si no disponemos de ello, pues y se persiste con altas dudas de lesión pues, de capsulolateral, la artrorresonancia nos va a generar pues, un rendimiento muchísimo mejor. Existe pues también las lesiones de Bankart incompleto, como vemos acá, que si bien pues tiene como su lesión labral, vemos que se encuentra adecuadamente insertada pues, en el margen anterior inferior. La lesión tipo Perthes que se la mencionaba, vemos acá que la desinserción periostal y la extravasación del medio de contraste de la región anterior. El Bankart óseo, vemos el componente óseo asociado, y es importante que existen otras ayudas imagenológicas que, si bien no nos van a caracterizar adecuadamente tejidos blandos, sí nos va a definir de mucha mejor manera pues, el pronóstico del tratamiento, como es la tomografía con reconstrucción 3D. Entonces, la indicación precisa para realizar en este contexto es aquellos pacientes en los cuales usted tiene hallazgos radiológicos que sean sugestivos de pérdida ósea, por lo que les mencioné. Entonces, la radiología simple siempre será pues como el examen diagnóstico inicial, e igualmente en aquellos pacientes en los cuales clínicamente, como les mencioné, por aumento pues, de la rotación externa y hiperlaxitud articular y una inestabilidad mucho más marcada, se sospeche que el paciente tiene una deficiencia ósea, específicamente en la región anterior inferior de la glena. Estas son algunas de las imágenes que nos muestran lesiones de Bankart óseo, pues fracturas anteroinferiores de la glenoides. Es el examen de elección para caracterizar pues, todas las lesiones óseas, y adicionalmente pues, nos va a brindar ayuda en cuanto a la caracterización en si existen displasias glenares, si existen pues, alteraciones de la aversión tanto glenar pues, como humeral, que también tienen tener consideración en estos pacientes. Vemos las diferencias que se pueden marcar en pacientes en un contexto agudo, en el cual se puede ver un trazo de fractura definido, mientras que pacientes ya con inestabilidades crónicas recurrentes, y existe pues, una resorción ósea en la que ya no se evidencia pues, los fragmentos articulares. En caso de que no existan pues, la posibilidad de tener este examen, hay alternativas, y algunos estudios han intentado pues, equiparar el rendimiento de la resonancia específicamente pues, en el corte oblicuo sagital, para evaluar pues, el tamaño de la glenoides y los defectos óseos de los mismos. Digamos pues, que la concordancia es elevada, sin embargo persiste con mayor rendimiento la tomografía con reconstrucción. Cuando ya tenemos pues, un análisis radiológico y clínico completo, entonces tenemos que entrar a tomar decisiones, y lo primero pues, que siempre, digamos que en el enfoque inicial, sobre todo ante un primer episodio, es definir si ese paciente requiere un manejo quirúrgico conservador. Lo que sí está claro es que pacientes ancianos y con bajas demandas funcionales, las inestabilidades
pueden tratarse de forma conservadora, sobre todo pues con terapia física y terapia ocupacional, sobre todo pues evitando todas aquellas, digamos, movimientos que van a poner pues en más riesgo de inestabilidad de la articulación. Cuando ya no estamos en contexto de esos pacientes, sino que es un paciente joven y estamos ante un primer episodio, existen dudas y hay algunas tendencias, sobre todo pues en los últimos 3 años, a generar pues a intervenir de forma mucho más temprana a estos pacientes, sobre todo cuando son pacientes de alto riesgo. Lo que sí parece estar claro es que cuando hay lesiones bancar óseo grandes pues, o fracturas de la glenoides anterior inferior y son deportistas de alto riesgo, pues por, digamos, por lo que desempeñan como tal, esos pacientes casi que durante el primer episodio de inestabilidad se debería pensar en una cirugía de forma más precoz y temprana. Cuanto a aquellos pacientes en los que ya son pues, susceptibles de manejo conservador, también hay controversias en cuanto a los métodos y la posición de la inmovilización. Existen pues, estudios y evidencia que mostraban que la reducción del labrum glenohumeral era mucho más anatómica cuando se inmoviliza al paciente en una rotación externa del hombro. Sin embargo, pues revisando pues como la literatura, hay un metaanálisis de Cochrane en la cual pues se analizaron más de 20 estudios y no encontraron evidencia pues que inmovilizar esta posición vaya a tener unos desenlaces funcionales mucho mejores. Por lo tanto pues digamos que seguimos en lo mismo y la inmovilización en rotación interna con cabestrillo sigue siendo válida. El manejo quirúrgico entonces sí está claro, pues aparte de las indicaciones y las exclusiones que les mencioné, el manejo conservador, que en aquellos pacientes recurrentes previamente se definía más de 3 episodios, 3 o más episodios, ahora la tendencia es a generar intervenciones más precoces por encima de 2 o más episodios de luxación, y en aquellos contextos en los cuales pues también el paciente pues sea, digamos, susceptible de manejo conservador, se descarta una inestabilidad multidireccional porque nos va a cambiar pues, los procedimientos terapéuticos. Entonces, ¿cómo elegir? Existen, pues, a la luz de la evidencia, numerosos procedimientos, tanto de tejidos blandos como aumentaciones óseas, que ocasionalmente pues, generan confusiones y las indicaciones a veces no son muy claras. Acá pienso que la clave del éxito siempre será predecir la recurrencia. Y veremos pues que en estas herramientas de predicción se tienen en cuenta muchísimas variables, tanto clínicas como imagenológicas, que nos van a determinar cuál es el procedimiento pues, idóneo para el paciente que estamos evaluando. Entonces, quizás la escala que más conocimiento pues, universal y de más uso pues, por los especialistas es la escala ISIS, en la cual tenemos pues, varios parámetros a evaluar y según el puntaje final nos va a definir pues, ese paciente si es susceptible de generar sobre todo una intervención de tejidos blandos o si necesita una aumentación ósea. En esta escala pues tiene en cuenta la edad. Pacientes por debajo de 20-25 grados se consideran pacientes de muy alto riesgo de recurrencia, sobre todo si son hombres. El nivel deportivo es un nivel competitivo y si es un deporte de contacto muchísimo más. La laxitud de hombro, pues en el examen físico les mencionaba una rotación externa, sobre todo por encima de 85 grados con el brazo aducido o abducciones por encima de 130 grados también se va a considerar pues, un factor de riesgo. La lesión de la cabeza humeral tipo Hill-Sachs nos genera también un factor de riesgo, sobre todo cuando hay lesiones bipolares, o sea, se acompañan de pérdidas glenoideas en la región anterior inferior, y esto nos va a dar un puntaje final, que lo que menciona pues, el artículo original es que por debajo de 6 les va bien usualmente con reparaciones de tejidos blandos, solamente el 10% de recurrencia, pero por encima de este puntaje, o sea, 7 o más, existe un riesgo pues muy aumentado de recurrencia, solamente con un reparo artroscópico de tejidos blandos de hasta el 70%, por lo cual pues esos ya son pacientes que son susceptibles de manejos con aumentaciones óseas. Antes de cualquier decisión, entonces siempre se debe evaluar primero la pérdida ósea, digamos que es el parámetro que nos va a dictaminar pues, el pronóstico de mejor manera, sobre todo la pérdida ósea en la región glenoidea, no tanto pues en la región del margen posterior superior humeral, y descartar siempre inestabilidades multidireccionales. Entonces, para evaluar la pérdida glenoidea, les mencioné pues, que la mejor imagen es la tomografía con reconstrucción 3D. Simplemente pues, existen numerosas técnicas pues, para poder, digamos, de forma objetiva, definir cuánto es la pérdida de la glenoides. Sin embargo, pues esta es la de mayor uso, en la cual se traza un círculo pues,
perfecto sobre los 2/3 inferiores de la glenoides, y aquello pues que digamos que haya deficiencia en la región anterior, pues haciendo una simple regla de 3 con el radio del círculo, vamos a definir qué porcentaje de la glenoides está perdido. También esto es un motivo de controversia porque nos define pues como digamos que el tipo de tratamiento a realizar, y se han establecido niveles críticos de los cuales pues la pérdida glenoidea ya no es susceptible solamente de reparación de tejidos blandos y glenolabrales, sino que se requiere pues una aumentación ósea. Clásicamente se nos ha mencionado que más del 21%, un estudio pues, de Yamamoto de hace ya casi 15 años, en la cual pues ya estos pacientes tenían altas tasas de recurrencias cuando solamente se les realizaba el bancar artroscópico. Por lo tanto pues se ha venido pues estudiando, estudios más recientes refieren pues que incluso pérdidas desde el 13.5% ya pudieran ser susceptibles de aumentación ósea. Sin embargo pues el nivel no es mágico y el número pues no es universal, y se deben tener en cuenta sobre todo lesiones asociadas, ya que pacientes con lesiones bipolares pues, tipo Hill-Sachs y el bancar óseo, lesiones, pacientes con hiperlaxitud articular y con lesión ligamentaria, sobre todo pues desinserción humeral del glenumeral inferior, van a generar inestabilidades con mucho menor porcentaje de pérdida de la glenoides, por lo cual pues estos pacientes también se debería generar una aumentación ósea. Esto es básicamente pues la técnica clásica en cuanto a la reparación del bancar de tejidos blandos. La idea pues es realizar una reinserción en el margen anterior inferior de la glenoides desde la porción media, aproximadamente lo que se define pues como las 3 del reloj, según la ubicación artroscópica, hasta las 6, pues, reinsertando con túneles transusos con suturas de anclaje, dependiendo pues de la técnica usada. Esto es pues otro motivo de controversia, pues ya que ciertos estudios pues recientes han mostrado que una reparación, reinserción con menos de 4 anclajes pudieran tener algo de mayor recurrencia, pero sigue siendo pues como motivo de debate. Hay tendencias actuales también a realizar reparaciones doble fila, y esto pues con el fin de generar una reinserción mucho más anatómica del labrum glenumeral, en la cual pues hay una reparación intra y extraarticular. Y esto es, digamos que la mayoría de evidencia se inclina a este tipo de reparaciones, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, y no haciendo así, pues como no teniendo una evidencia fuerte pues en las otras poblaciones, y no pudiendo extrapolarlo pues como a los otros escenarios. También hay, digamos que algunas dudas en cuanto al cierre del intervalo rotador. Esto básicamente, y les mencionaba que en el enfoque inicial, además de evaluar la pérdida glenoidea, se debe tener muy claro si la inestabilidad solamente anterior es multidireccional, ya que los pacientes que presentan inestabilidades multidireccionales son susceptibles de cierre del intervalo rotador, para mejorar pues como con la condición basal de los pacientes. Y también se menciona pues que en aquellos pacientes en los cuales hay lesión, sobre todo el borde superior del subescapular y luxación medial del bíceps, podría pues tenerse pues como alternativa al cierre del intervalo rotador, teniendo en cuenta que a largo plazo los pacientes pues sí tienen mayores restricciones en la movilidad articular, y no está muy claro pues si pueden generar degeneraciones articulares de forma más precoz. Los que sí van a requerir sí o sí cirugía abierta van a ser aquellos entonces que tengan pérdida glenoidea más del 20%, una lesión de Hill-Sachs mayor del 30% y una lesión enganchante, que veremos pues más adelante cómo se define, y aquellos pacientes con un puntaje ISIS más de 6. Existen también pues controversias en cuanto a la técnica pues de reparación de tejidos blandos, y es un bancar abierto artroscópico. Hay numerosa bibliografía pues al respecto. Sin embargo pues la evidencia no es muy concluyente, y según la mayoría pues de autores a nivel mundial se inclinan por un bancar abierto en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia, específicamente pacientes menores de 25 años, hombres, y que practiquen algún deporte competitivo de contacto y alto rendimiento. También existen dudas pues que el bancar abierto con respecto al artroscópico parece generar una mayor restricción de la rotación externa pues en el posoperatorio, pero no se ha determinado si funcionalmente tiene algún impacto pues en los pacientes a largo plazo. El manejo de la pérdida glenoidea, hay numerosas alternativas, pues digamos que la más ocurrida es el Latarjet. Existen pues también aumentaciones con alto o algo injerto pues que pueden ser de clavícula distal, pues
es una tendencia pues, que se ha visto en los últimos años, y el aloinjerto pues, de tibia distal y autoinjerto de cresta ilíaca pues, sigue siendo vigente. La target pues, es digamos que el caballito de batalla en el manejo de las pérdidas óseas de la región glenoidea anterior-inferior, sobre todo pues, que además de generar un tope y aumentar pues, como en la superficie de contacto glenohumeral, generar pues un triple efecto de bloqueo que también va a estar dado pues por el efecto de hamaca que ejerce sobre el subescapularis con el tendón conjunto, y pues, la aumentación, digamos, de la contención capsular en la región anterior, sobre todo pues con el tendón conjunto y con el ligamento coracoacromial. Los aloinjertos de tibia distal, sobre todo pues de la región lateral de tibia distal, por su configuración anatómica son muy semejantes pues a la configuración glenoidea, y los estudios pues lo recomiendan sobre todo en pacientes con la taller fallido, que los defectos óseos son bastante considerables. Los defectos, los autoinjertos de cresta ilíaca, sobre todo pues de la parte de la tabla interna, digamos que podrían tener la ventaja de obviar la fijación, sobre todo pues cuando se realiza pues una fijación in situ con la cortical externa, y también se considera pues en pacientes con defectos pues considerables y en los cuales ha fallado previamente una técnica tipo la target. En cuanto a la lesión de Hill-Sachs, es importante tener muy claro pues el concepto del tracto glenoideo, que es básicamente pues la superficie de contacto humeral que ejerce pues como digamos un contacto directo con las glenoides en el momento de su excursión. Pues por los estudios biodinámicos y biomecánicos se ha visto que aproximadamente pues el 83% del diámetro de la glenoide estar en contacto pues con la cabeza humeral, y esto es lo que se denomina el tracking o glenoideo. Cuando este tracking glenoideo, digamos que es menor a la lesión de Hill-Sachs en su diámetro, se considera que es una lesión off-track, digamos que es una lesión enganchante, en la cual pues la excursión humeral va a generar enganchamiento pues en la región anterior inferior de la glenoides. Por lo tanto, esto sí nos va a dictar pues el pronóstico de los pacientes. Vemos que estos pacientes ya no van a ser solamente pues susceptibles de una reparación tipo Wancar, ya sea abierto artroscópica, sino que se debe manejar también el defecto humeral. ¿Cuáles son las opciones para manejar este defecto humeral? El reemplizarse es la técnica más socorrida, pues en pacientes en los cuales ya digamos que hay pérdidas más del 30%, se pueden usar autoinjertos o aloinjertos de numerosas clases, el aloinjerto humeral, el aloinjerto talar también por la configuración pues similar a la cabeza humeral, y ya en pacientes pues digamos que con defectos mucho más avanzados y que pueden tener ya cambios pues digamos de generación articular, sobre todo pues solamente pues en la cabeza humeral, los reemplazos articulares juegan un papel importante. Este es el remplissage, simplemente en la región de la impresión posterior superior de la cabeza humeral, digamos que poder corregir el defecto con una inserción del infraespinoso. Esto pues biomecánicamente obviamente va a traer pues como sus consecuencias en cuanto a las rotaciones pues de la articulación, y existen pues otras alternativas como les mencioné previamente, sobre todo en defectos más del 30%. Entonces sería pues como un algoritmo casi pues que de manejo tratando de simplificar la mayoría pues de indicaciones, y es que si es un paciente con alto riesgo pues de recurrencia, que sería un hombre de menor de 25 años con un deporte competitivo de contacto, y si es un paciente que es un primer episodio, pues se pudiera dar inicialmente pues el chance de manejo conservador. Sin embargo, pues les mencioné que hay algunas tendencias general pues, a intervenir de forma mucho más precoz este tipo de pacientes. Ya si el paciente tiene recurrencias 2 o más, ya sería un paciente pues que se debe evaluar inicialmente si tiene pérdida glenoidea o si tiene una lesión enganchante. Si ese paciente no tiene alguna de esas características, pues el procedimiento de aquí sería una aumentación ósea y también generar pues la reparación de tejidos blandos. Si no tiene pues ninguna deficiencia ósea, el reparo pues abierto artroscópico sería como una indicación. En cuanto a la rehabilitación, debemos ver pues si es un paciente que está en manejo conservador con un primer episodio, la inmovilización por más de una semana, pues no hay evidencia que cambie el pronóstico. Por lo tanto pues es lo que se menciona pues en la literatura actual: iniciar después de la primera semana, iniciar con movimientos pendulares, pasivos asistidos y movimientos activos. En pacientes ya en los cuales se lleva a cabo una reparación quirúrgica, la inmovilización debe ser por 2 semanas cuando
cuando se realizó una aumentación, o sea, con la Target, o 4 semanas solamente si fue pues, reparación de tejidos blandos. A las 2 semanas iniciar movimientos pendulares isométricos, a las 4 pasivos asistidos, y pacientes para reinserción, pues, digamos, de reintegración deportiva hasta los 6 meses, pues es la recomendación para evitar recurrencias precoces. Entonces el mensaje final con la charla es decirles pues que es una condición que es relativamente frecuente, que de las inestabilidades es la más frecuente, y que el enfoque inicial pues debemos tener pues como al menos pues digamos la capacidad de realizar un adecuado examen físico y encaminar a ese paciente pues como al tratamiento más idóneo. Los pacientes de alto riesgo, pues la tendencia actual es realizar cirugías más tempranas. Y en cuanto a las cirugías, vemos que aquellos pacientes que se consideran de muy alto riesgo, el Bancar abierto parece tener pues más cabida que el artroscópico. Antes de operar, siempre evaluar los riesgos de recurrencia y de pérdidas óseas, ya que pues catastróficamente pues una cirugía mal indicada va a terminar con el paciente con recurrencias, con aumento de la morbilidad y con mayor limitación funcional. Y el éxito y el pronóstico del paciente está dictado pues por una indicación correcta de las técnicas.